Aquel día, en las calles polvorientas de Jerusalén, ocurrió algo que parecía demasiado simple para llamar la atención, y sin embargo, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más simbólicos de toda la historia bíblica. Un maestro seguido por multitudes entra a la ciudad montado en un animal humilde, no en un caballo de guerra, no en una carroza real, sino en un burro. Y durante siglos, millones de personas han escuchado esta historia sin detenerse realmente a pensar en una pregunta inquietante. ¿Por qué exactamente eligió Jesús entrar a Jerusalén de esa manera? Porque en el mundo antiguo los reyes no entraban así. Los conquistadores no se presentaban así. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo realmente en ese momento? Lo más intrigante es que este episodio, aparentemente sencillo, esconde una serie de significados históricos, culturales y espirituales que muchas personas nunca han considerado. Para quienes estaban allí aquel día, cada detalle tenía un mensaje. Cada gesto estaba cargado de simbolismo. Y lo que parecía un simple paseo hacia la ciudad, en realidad estaba anunciando algo mucho más profundo, algo que algunos entendieron de inmediato, pero que la mayoría no comprendió hasta mucho después. Para entenderlo, primero hay que imaginar Jerusalén en ese momento de la historia. Era la época de la Pascua judía, una de las celebraciones más importantes del calendario. Durante esos días, la ciudad se llenaba de peregrinos que llegaban desde distintas regiones para recordar el momento en que Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Las calles se llenaban de viajeros, comerciantes, sacerdotes y soldados romanos vigilando cada rincón. La tensión política siempre estaba presente. El pueblo judío vivía bajo el dominio del Imperio Romano, y muchos soñaban con la llegada de un Mesías que los liberara, un líder poderoso que restaurara el reino de Israel, un rey que llegara con fuerza, con autoridad, tal vez incluso con un ejército. En ese contexto aparece Jesús de Nazaret. Para ese momento, su nombre ya circulaba por toda la región. Algunos lo llamaban maestro, otros lo consideraban un profeta. Muchos hablaban de los milagros que había realizado, ciegos que volvían a ver, enfermos que sanaban, multitudes que escuchaban sus palabras durante horas. Pero junto con la admiración, también crecía la controversia. Los líderes religiosos lo observaban con desconfianza. Sus enseñanzas desafiaban muchas de las estructuras religiosas de la época. Y cuanto más crecía su influencia, más aumentaba la tensión alrededor de su figura. Sin embargo, lo que ocurre antes de su entrada a Jerusalén es particularmente curioso. Jesús da una instrucción muy específica a dos de sus discípulos. Les dice que vayan a una aldea cercana y que encontrarán un burro atado que nunca ha sido montado. Debían desatarlo y traerlo, y si alguien preguntaba por qué lo tomaban, debían responder simplemente: «El Señor lo necesita». Esa escena, aparentemente pequeña, ya empieza a revelar algo extraño, porque no es un detalle al azar. Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. En el mundo antiguo, la manera en que un líder entraba a una ciudad tenía un significado muy claro. Los conquistadores llegaban montados en caballos de guerra, acompañados por soldados, símbolos de poder y desfiles militares. Era una imagen diseñada para inspirar temor y demostrar autoridad. Pero un burro era completamente diferente. El burro era un animal asociado con la paz, con la humildad, con los reyes que venían sin intención de conquistar, sino de gobernar con justicia. Y siglos antes de este momento, una antigua profecía había descrito exactamente esta escena. Mientras Jesús avanza hacia Jerusalén, montado en el burro, algo comienza a ocurrir entre la multitud. Las personas empiezan a extender sus mantos sobre el camino. Otros cortan ramas de árboles y las colocan delante de él.
Y poco a poco se levanta un clamor que recorre la multitud. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Para muchos, este era el momento que habían estado esperando. Creían estar presenciando la llegada del Mesías, el Rey prometido, el liberador de Israel. Pero no todos reaccionaban con alegría. Entre la multitud también estaban los fariseos y los líderes religiosos, observando cada detalle. Para ellos, la escena era profundamente inquietante, porque lo que estaba ocurriendo no era simplemente una celebración espontánea, era una declaración pública, una proclamación simbólica que conectaba directamente con las antiguas profecías sobre el Mesías. Y si las multitudes comenzaban a ver a Jesús como rey, las consecuencias podían ser explosivas, tanto religiosa como políticamente. Sin embargo, lo más sorprendente de toda esta escena es que Jesús permite que todo ocurra. No detiene a la multitud, no corrige sus palabras, permite que la gente lo reciba de esa manera, pero al mismo tiempo su elección de montar un burro envía un mensaje completamente distinto al que muchos esperaban, porque el tipo de rey que estaba entrando a Jerusalén no era el que la gente imaginaba, no venía con espadas. No venía con ejércitos, venía con algo que el mundo rara vez reconoce como poder, humildad. Y es aquí donde la historia adquiere un significado aún más profundo. Para muchos creyentes, este momento revela una verdad sorprendente sobre la forma en que Dios actúa en la historia. Mientras los seres humanos buscan grandeza, poder y dominio, el mensaje del Evangelio presenta un tipo de rey completamente diferente. Un rey que entra en la ciudad no para conquistarla, sino para entregarse por ella. Porque lo que ocurre después de esta entrada es algo que ninguno de los que gritaban Hosana parecía comprender completamente en ese momento. En cuestión de días, la misma ciudad que lo recibió con entusiasmo sería el escenario de su rechazo. El camino que comenzó con ramas de palma terminaría en una cruz. Y tal vez ese sea el verdadero misterio del burro que montó Jesús. No se trata solo de un detalle curioso en la historia, es un símbolo, un anuncio silencioso de que el reino que Jesús traía no funcionaba según las reglas normales del poder humano. Era un reino donde la grandeza se mostraba a través de la humildad, donde el rey venía a servir, y donde la victoria final parecía, al principio, una derrota. Así que cuando volvemos a mirar aquella escena, Jesús entrando lentamente en Jerusalén sobre un burro, mientras la multitud lo rodea, quizá la pregunta más importante no sea simplemente ¿por qué eligió ese animal? Tal vez la pregunta más profunda sea esta. Si ese momento reveló un tipo de rey tan diferente de lo que la gente esperaba, ¿qué podría significar eso para la forma en que nosotros entendemos el poder, la fe y el verdadero significado de seguirlo hoy?